miramos la palabra del Señor. San Lucas capítulo 22 versículo 39 dice así. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y saliendo, se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ello a distancia como un tiro de piedra, y puesto de rodilla oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caía hasta la tierra. Y cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación, porque el espíritu a la verdad está dispuesto, gloria a Dios, pero la carne es débil. Así que miramos el Evangelio según San Lucas, capítulo 22, versículo 39. Ya nuestro Señor Jesucristo llegando al final de su ministerio, aquel ministerio, hermano, próspero, aquel ministerio, gloria a Dios, donde la fama de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo, abarcaba lo que era la tierra. Todo conocían, todo escuchaban, aún las ciudades lejanas tenían, gloria a Dios, ese conocimiento de que había un varón. Algunos lo tenían como profeta, otro como el Hijo de Dios, y otro lo tenían como un farsante, como los escribas y fariseos. Gloria a Dios, que decía: este echa fuera los demonios por Belcebú. Gloria a Dios, así que había varios grupos de gente que lo tenían de esa manera a nuestro Señor Jesucristo. Pero nuestro Señor, andando aquí en la tierra, gloria a Dios, libertaba a los endemoniados, sanaba a los enfermos, hermanos, predicaba el evangelio, la buena noticia, y la gente se convertía al Señor, la gente le seguía al Señor, gloria a Dios. Pero aquí en estos versículos que hemos leído, ya nuestro Señor está llegando al final de su ministerio. Ya la palabra que le había hablado a sus discípulos de que era necesario de que Él sufra, era necesario de que Él, hermano, esté en manos de pecadores, que era necesario que Él tenía que morir, pero al tercer día iba a resucitar. Todo esto ya estaba llegando a su cumplimiento. Gloria a Dios. Y dice en el versículo 39: y saliendo se fue como solía al monte de los olivos. Nuestro Señor Jesucristo llegaba al final de su ministerio. Él ya sabía que la hora se acercaba de que aquellas palabras se iban a cumplir, de que el Hijo del Hombre sería entregado en manos de pecadores, de que el Hijo del Hombre sufriría, de que el mundo lo aborrecería, como nosotros leemos que algunos le abofeteaban y le decía: profetiza, ¿quién te golpeó? Hermanos, y aún estando allí nuestro Señor Jesucristo crucificado en la cruz del Calvario, y Él en un momento dice: Elí, Elí, lama sabactani, y aquellos que estaban escuchando dice: gloria a Dios, está llamando al profeta Elías, y uno corre y le pone una esponja con vinagre en su boca. Hermano, todo esto, gloria a Dios, ya nuestro Señor Jesucristo sabía que se estaba acercando. Él podía sentir el peso, podía sentir la aflicción,
Podía sentir, gloria a Dios, lo que estaba a punto de acontecer. Y en medio de esa aflicción, en medio de ese peso, en medio de todo lo que se le estaba acercando, Él toma a sus discípulos y les dice en el versículo 39, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos. Fíjese lo que nos habla y nos enseña el versículo este. Dice que el Señor se fue al monte de los olivos, pero la palabra dice como solía. O sea que quiere decir que nuestro Señor Jesucristo con frecuencia iba a ese lugar. ¿Y qué iba a hacer en ese lugar? Hermanos, iba a orar, iba a presentar todas aquellas cargas, toda aquella aflicción, a hablar con su Padre. Gloria a Dios. Y no era que iba solamente cada día de culto como nosotros tal vez lo podemos hacer. Día miércoles, bueno, oramos porque la iglesia tiene que orar antes de arrancar el culto y al final del culto. Pero acá la palabra dice que el Señor se fue al monte de los olivos. El monte de los olivos, como también se lo conoce como el monte Getsemaní, que quiere decir prensa, que quiere decir, gloria a Dios, aceite, porque era un lugar donde se prensaba, se machacaba la oliva para sacar aquel aceite puro, hermanos. Y aquel aceite era para hacer encender las lámparas que se usaba, gloria a Dios, allí cuando el tabernáculo había sido levantado a través de Moisés. Se usaba el aceite puro de oliva, no era un aceite sucio, no era un aceite contaminado, no era un aceite mezclado, hermano. Gloria a Dios. Vio cuando usted se acerca a un supermercado y usted compra una botella de aceite y dice mezcla. No era esa clase de aceite, gloria a Dios. Y el aceite representa la presencia del Espíritu Santo, y la presencia del Espíritu Santo no tiene que estar mezclado con este mundo, no tiene que estar mezclado con la contaminación o con todas las cosas que el mundo nos ofrece. No, gloria a Dios, era un aceite puro, genuino, limpio, santo, hermano, sin contaminación. Y la palabra de Dios nos habla que nuestro Señor Jesucristo, en medio de esa aflicción, en medio de ese peso, en medio de esa tristeza, porque Él sabía lo que se aproximaba, se va al monte de los olivos como solía hacer antes. Y como dije recién, no iba cada día de culto, no iba solamente cuando estaba en aflicción, no iba cuando estaba en lucha, no iba, gloria a Dios, cuando le apretaba un poquito los zapatos, no, sino que iba constantemente, iba todos los días a orar, a hablar con su Padre. Y tenemos un versículo de referencia en el Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículo 12, que, gloria a Dios, el Evangelio o el evangelista San Lucas nuevamente confirma de que nuestro Señor Jesucristo pasaba mucho tiempo en el monte de los olivos. Mucho tiempo pasaba nuestro Señor Jesucristo en aquel lugar, sacando aceite, sacando o llenándose de la presencia de Dios. Dice así, capítulo 6, versículo 12. En aquellos días Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Así que, hermanos, nuestro Señor Jesucristo llevaba una vida de oración. Muchas veces nosotros como que cuando nos ajusta un poquito el zapato, ¿no? Dice, bueno, mañana me voy a levantar bien tempranito a orar. Y hasta muchas veces propone ayuno. Y hasta muchas veces, bueno, voy a llegar media hora temprano al culto. Es como que se propone a buscar más a Dios, pero porque se encuentra en problemas. Después que los problemas pasan, después que las luchas pasan, es como que el cristiano nuevamente afloja. Ya deja esa oración continua, ya deja ese servicio a Dios continuo que tenía. Pero acá vemos un claro ejemplo que nuestro Señor Jesucristo pasaba tiempo en el monte de los olivos orando a Dios, clamando a Dios, contando toda aquella situación que le tocaría atravesar a su Padre.
Por eso en esta noche no sé cómo te encuentras, pero no solamente sube al monte de los olivos cuando estés en problemas, sino que subamos todos los días como lo solía hacer nuestro Señor Jesucristo. Hay varios versículos paralelos al que terminamos de leer, pero no lo vamos a leer, vamos a seguir avanzando. Capítulo 22, versículo 39, dice la palabra del Señor. Terminamos de leer el versículo, dice: y sus discípulos también le siguieron. Hermanos, aquí también nos deja una enseñanza de que así como nuestro Señor Jesucristo llevaba una vida de oración, una vida de búsqueda, una vida en comunión con su Padre, una vida, gloria a Dios, buscando de aquel aceite, de la presencia, la llenura. Dice que sus discípulos también le siguieron a aquel lugar. Y nosotros también tenemos que tomar ese ejemplo. Tenemos que mirar la vida de nuestro Señor Jesucristo, cómo se manejaba, cómo andaba, cómo era la conducta de Él. Y nosotros también tenemos que seguir sus pisadas, también tenemos que seguirle. El apóstol Pablo decía: sed imitadores de mí como yo así soy de Cristo. El apóstol Pablo imitaba a Jesucristo, imitaba, gloria a Dios, la conducta, la búsqueda, la integridad. Gloria a Dios, el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Porque el Señor mismo dice: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Todas estas cosas el apóstol Pablo podía imitar de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros también, que el Señor nos ayude a poder imitar, hermano. Gloria a Dios, si el Señor subía al monte, nosotros vamos a subir al monte. Si el Señor hablaba la verdad, nosotros también vamos a hablar la verdad. Si el Señor Jesucristo no se contaminaba, nosotros tampoco no nos vamos a contaminar. Gloria a Dios, el libro del apóstol San Juan dice que si alguno dice que está en Cristo, debe también andar como Cristo andaba. Que el Señor nos ayude, hermanos. Gloria a Dios. Así que el Señor llevaba una vida diaria, orando, clamando. Por eso el Evangelio según San Lucas dice que subió al monte como lo solía hacer. Y sus discípulos le siguieron, le acompañaban. Versículo 40 dice: cuando llegó a aquel lugar le dijo: orad que no entréis en tentación. La oración, si nosotros miramos, gloria a Dios, la palabra del Señor, cuando habla de la oración, dice que, por ejemplo, Daniel oraba 3 veces al día. Estando allí en Babilonia, estando en aquella nación idólatra, pagana, donde se había levantado aquella estatua y toda nación, toda lengua tenía que postrarse y adorarle a aquella estatua, en medio de aquella nación que estaba inundada por el paganismo y el pecado, dice que Daniel abría las ventanas de su habitación que miraba hacia Jerusalén y oraba 3 veces al día. Hermanos, si tendríamos que responder cuántas veces al día oramos, ¿qué será que contestaríamos? Sí, hermano, yo oré, pero tal vez medio a la apurada ahí por los alimentos. Lo cuenta como oración. Pero no, dice que Daniel abría la ventana de su habitación que miraba hacia Jerusalén. Qué lindo es que el cristiano tenga aquella ventana para tener esa comunicación directa con la nueva Jerusalén, con la presencia del Señor, hermanos. Que las ventanas no estén cerradas. Gloria a Dios. Que las ventanas puedan estar siempre abiertas de par en par para poder clamar, para poder, gloria a Dios, acudir a nuestro Dios y nuestro Dios también pueda acudir hacia nosotros por nuestro rescate. La palabra del Señor dice en el libro de Salmos, gloria a Dios,
Sacrifica a Dios alabanza, paga tus votos al Altísimo e invócame en el día de la angustia y yo te libraré. Así que, hermanos, tenemos que invocar al Señor, tenemos que clamar al Señor, tenemos que llevar una vida de oración. Y el Señor podía hablar a sus discípulos y podía decir, gloria a Dios, orad para que no entréis en tentación. Porque sabemos, hermanos, que el diablo, que el Señor lo reprenda en esta noche, anda como león rugiente, esperando la oportunidad, esperando que nosotros aflojemos, esperando que nosotros, gloria a Dios, retrocedamos un poquito para que Él pueda entrar y pueda devorar nuestra vida espiritual. Tenemos un claro ejemplo, hermanos, que Daniel, que oraba 3 veces al día, cuando fue lanzado dentro de la fosa de los leones, él no recibió ningún daño. Y como dijo un predicador, porque Daniel no era carnal. El león come carne, pero Daniel no era una persona carnal, era una persona espiritual. Por eso los leones no le pudieron hacer daño. Y si ciertamente nosotros tenemos esa comunión como la que tenía Daniel, aunque, gloria a Dios, el león, vuestro adversario, que el Señor lo reprenda, esté rodeando o dando vuelta por nuestra vida, tenemos tal confianza de que Dios mandará a sus ángeles para tapar la boca de los leones y nosotros vamos a salir victorioso en el nombre del Señor. El Señor hacía una parábola y decía que era necesario orar siempre. Era una necesidad. No es, gloria a Dios, si tenía tiempo o si se acordaba, era una necesidad. La persona necesita respirar. La persona necesita alimentarse. Si la persona no respira, solamente varios minutos tal vez seguiría con vida, después ya entraría en un colapso y ya no respondería, no tendría signos vitales. La persona que no se alimenta, no desayuna, no almuerza, no merienda, no cena, aguantaría tal vez varios días, pero luego ya sentiría debilidad, no se levantaría de la cama y si sigue en esas condiciones, vendría la muerte. Todo esto la persona necesita para poder vivir. Así es la parte espiritual. La oración es una necesidad en nuestra vida. Si nosotros cortamos la oración, cortamos la respiración espiritual y ciertamente nuestra vida empezaría a apocarse hablando espiritualmente. Así que Dios nos ayude, hermanos. Si la persona no se alimenta espiritualmente, también su vida espiritual empezaría a llegar esa desnutrición espiritual. Que Dios nos ayude. Por eso, nuestro Señor Jesucristo constantemente estaba en el monte de los olivos, sus discípulos le seguían y Él podía dejar un consejo y decía, oren para que no entren en tentación. Y Él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodilla oró. Así que nuestro Señor Jesucristo tenía su lugar donde Él oraba. Gloria a Dios. Ya tenía, hermano, como quien dice, no, ese lugarcito. Vio que usted tiene allí tal vez en el culto, tiene su silla. Y los hermanos saben de que usted se sienta en ese lugar, de que usted se sienta en el banco, se sienta en el costado, se sienta en el medio, se sienta atrás, se sienta adelante. Ya los hermanos saben. Parece que nuestro Señor Jesucristo también ya tenía su lugar fijo allí en el monte de los olivos, que Él estaba orando, clamando al Señor. Qué lindo es que usted tenga, gloria a Dios, su lugar ahí. Tal vez en su habitación, tal vez allí en el comedor. No lo sé. Pero
Qué lindo sería, gloria a Dios, que tal vez mientras el esposo o la esposa esté allí reposando, descansando, usted se aleje un poquito y empiece a clamar a Dios. Gloria a Dios. Empieza a buscar la presencia del Señor. Ahí, gloria a Dios, tal vez está allí en el comedor o está allí tomando unos mates, conversando, pero de repente se levanta y se aleja un poquito y empieza a orar, empieza a clamar a su Padre, empieza a contarle la situación, las aflicciones, el peso que usted siente. Señor, acá estoy, Señor. Y dice versículo 42, diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Hermanos, nosotros muchas veces damos órdenes al Señor. Muchas veces nos presentamos a orar y decimos: Señor, obra acá, obra allá, y hasta muchos dicen: desata allá y ata acá, y no es la forma. Gloria a Dios, toda nuestra oración podemos hacer una oración de 1 hora, 2 horas, pero toda esa oración se reduce en este versículo: pero hágase su voluntad y no la nuestra, Señor. Señor, mi esposo, mi esposa, mi familia, mi trabajo, mi economía, la iglesia, los hermanos, Señor, tú sabes la situación, tú sabes las luchas que estoy atravesando, Señor. Heme aquí, Señor. Si tú quieres libertarme, ayudarme, fortalecerme, darme a conocer el motivo por el cual estoy pasando todo esto, pero hágase su voluntad, Señor. Hay muchos que han hablado y han dicho, ¿no?, de que un siervo de Dios no puede vivir atribulado, no puede vivir cargado, no puede vivir por el suelo. Y otros dijeron de que un siervo de Dios no puede ser pobre, no puede pasar necesidades. Porque somos hijos de Dios. ¿Y qué me cuentan del apóstol Pablo, que vivía atribulado? Sufría persecuciones, azotes, naufragios, frío, hambre, pasando necesidad. Pero con todo eso, hermanos, él servía a Dios, seguía hacia adelante. Cuando él estaba pasando ese aguijón en su cuerpo, dice: he clamado 3 veces al Señor y el Señor me dijo: bástate de mi gracia, conformate con que yo te amo, con que yo estoy contigo. Y Pablo no dijo: no, Señor, yo soy siervo tuyo, tú tienes que obrar así, así, y sanarme. No, Señor, bueno, clamé a ti, Señor, si no es tu voluntad, yo voy a seguir adelante. Así que todo, hermano, todo se reduce: hágase su voluntad y no la mía, Señor. Y es difícil muchas veces aceptar la voluntad de Dios, porque muchas veces podemos decir: hermanos, yo tengo esa fe, y pensamos que al tener la fe en Dios, Dios tiene que hacer todo lo que nosotros queramos, y no es así. Pensamos eso, que por tener fe Dios se tiene que mover y tiene que obrar en nuestros caprichos. Y muchas veces, aunque tengamos fe en el Señor, vamos a recibir un no por respuesta de parte de Dios. Y es ahí donde vamos a ver si realmente servimos a Dios.
El Señor, estando en plena aflicción porque veía que se acercaba ya su muerte, clama a su Padre y le dice: Padre, siento la aflicción, siento el peso. Si tú quieres, pasa de mí esta copa, pero hágase como usted quiera y no como yo quiero. Y aunque Dios permitió de que su hijo pase esa copa amarga, en el versículo siguiente dice: y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Va a haber situaciones que nosotros vamos a tener que atravesarla, hermanos. Va a haber luchas que tal vez no vamos a ser librados, que tal vez va a ser pesado, va a ser triste. Pero es ahí donde vamos a recibir la fortaleza de Dios para nuestras vidas. Como dije recién, va a haber situaciones donde nos va a tocar pasar, donde Dios tal vez no pose su mano sobre nuestra vida para ver qué hacemos. El libro de Deuteronomio dice: acuérdate estos 40 años que yo te traje por el desierto, te hice pasar esto y esto y esto. Y eso era para probar lo que había en tu corazón, si realmente ibas a servir a Dios. Y va a haber situaciones donde Dios va a permitir que pasemos para ver qué es lo que hay en nuestro corazón. Si realmente servimos, si realmente seguimos alabando, glorificando a Dios. Pero una cosa le puedo asegurar: de que Dios siempre va a estar para fortalecernos, de que Dios siempre va a estar para darnos una palabra de aliento, de que Dios siempre va a estar allí para animarnos a seguir adelante. Dios permitió de que Jesús pase esa copa amarga, pero sí lo fortaleció para que cuando llegue ese momento, Él pueda estar preparado. Yo no sé lo que tal vez estás pasando y estás orando a Dios para que te liberte, para que saque esa copa amarga que estás atravesando. Pero hermano, tal vez Dios sí va a permitir de que pase esa copa amarga para probar qué es lo que hay en el corazón, si le seguimos alabando, si le seguimos glorificando. Pero en esta noche Dios te va a fortalecer, te va a animar. Y aunque usted esté con esa situación difícil, gloria a Dios, va a seguir alabando a Dios. Versículo 44 dice: y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Hermanos, imagínense este versículo: estando en agonía. Y cuando la persona está en agonía, como que larga quejidos, se queja. Hay un nudo en su garganta, un peso, una tristeza. Es terrible. Y dice que oraba más intensamente. Fíjese en la oración que hacía nuestro Señor Jesucristo. Nosotros muchas veces nos arrodillamos y el Señor no se termina de dar la vuelta para mirarnos y ya desaparecimos. Pero dice que nuestro Señor estaba allí en agonía y oraba más intensamente. Y presta atención en un punto: Él estaba en el monte de los olivos.
Era un campo abierto, a donde había plantas. No estaba corriendo, no estaba haciendo ejercicio, no estaba trabajando como para que tenga sudor. Sí, hermano, pero tal vez el sol estaba fuerte. San Juan capítulo 18, versículo 3. Era de noche. San Juan capítulo 18, versículo 3. Vamos a poder entender un poquito en la situación que nuestro Señor Jesucristo se encontraba. San Juan capítulo 18, versículo 3 dice: y Judas, pues tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. A través de este versículo nos podemos dar cuenta que era de noche el momento que Jesús fue prendido. Y como dije recién, estaba a cielo abierto, estaba en medio de los árboles, de las plantas. Difícilmente de que una persona que esté arrodillada transpire en plena noche estando a cielo abierto. Difícilmente. Pero a través de este versículo nos damos cuenta el peso, la aflicción. Hacía frío encima. Ya ahí nuestro hermano Felipe me hace un poquito de seña. Justo tenía apartado el versículo. Gloria a Dios. En San Lucas capítulo 22, versículo 55. Lucas capítulo 22, versículo 55 dice que cuando lo prenden a Jesús, Pedro lo seguía y dice la palabra del Señor allí en el versículo 55, y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. Así que ahí nos damos cuenta, hermanos, que era de noche y que también hacía frío. Porque dice la palabra que hicieron una fogata, se pusieron al costado, alrededor de esa fogata para calentarse. Tenían frío. Pero aquí vemos, hermano, la agonía que estaba pasando nuestro Señor Jesucristo, el peso, la carga, la aflicción, que aún estando en cielo abierto, dice que empezó a sudar. Y su sudor era como grandes gotas de sangre. Qué metido que nuestro Señor estaba allí orando en la oración, estaba clamando intensamente, hermanos. Nunca experimentó de estar pasando ciertas situaciones y apartarse un poquito y empezar a orar y empezar a clamar y hasta muchas veces no se da cuenta la hora que está arrodillado, no se da cuenta, gloria a Dios, las palabras que empiezan a salir de su boca. Que el Señor nos ayude a que cuando estamos pasando esta clase de situaciones podamos acercarnos al monte de los olivos, podamos aceptar la voluntad de Dios en nuestra vida a pesar de que sea doloroso la situación que estemos pasando, y no hacer una oración allí de pasada, sino meternos en la oración, clamar al Señor, gloria a Dios, estar ahí intensamente buscando esa respuesta, esa dirección de nuestro Dios para nuestras vidas. Hermanos, recién mencionaba y decía que todos aquellos que quieren vivir piadosamente sufrirán persecución.
Todo aquello que quieren hacer la voluntad de Dios le va a tocar pasar momentos difíciles. Momentos donde las fuerzas se van a acabar. Momentos donde la persona no va a tener ánimo de seguir sirviendo a Dios y va a querer dejar. Vemos al profeta Elías, después que este varón clamó a Dios, los cielos se cierran, gloria a Dios, por varios años, y luego aparece, se presenta delante del rey Acab, y el rey Acab le dice: tú eres el que turba a Israel. Y Elías dice: no, eres tú el que turbas a Israel, porque le has hecho apartar de los mandamientos de Dios. Y tienes allí a tu mujer Jezabel, que mata a los profetas de Dios y sirven al pecado, a la idolatría. Juntadme a todos los profetas que tenga en tu palacio en la mesa de Jezabel. Y junta, gloria a Dios, en total 850 profetas de Baal y de Acera. Y allí presentan aquel sacrificio a Dios. Y dijo: aquel Dios que responda con fuego a este sacrificio, ese va a ser Dios. Baal o Jehová. Y presentan aquel sacrificio, hermano. Los profetas de Acera y de Baal se pasaron todo el día invocando a su Dios, cortándose, saltando. No había respuesta. Pero cuando le toca el turno al profeta Elías, Elías sabía que no podía tener comunión con Dios de cualquier manera. Y lo primero que hace, empieza a arreglar el altar que estaba desordenado, que estaba arruinado. Y la palabra arruinado quiere decir como que presenta quiebra. ¿Qué quiere decir eso? Que una vez ese altar estuvo bien ordenado, que una vez ese altar estaba funcionando y así se presentaba sacrificio a Dios y Dios se manifestaba. Pero por diferente motivo ese altar empezó a desordenarse. Y es allí donde se pierde la comunión con Dios. Pero Elías empieza a ordenar aquel altar, y una vez que el altar estaba ordenado, él puede clamar a Dios y Dios hace descender fuego del cielo. Entrega a aquellos 850 profetas de Baal en sus manos. Él los puede matar, gloria a Dios. Pero luego que esta noticia llega a los oídos de Jezabel, Jezabel dice: así me hagan los dioses y así me añadan, si yo no mato al profeta Elías. Y Elías escucha esta noticia y siente temor. Hermanos, un varón que había hecho descender fuego del cielo a través de su oración. Un varón que a través de sus oraciones se cerró los cielos y luego se abrió nuevamente los cielos. Un varón que cuando estaba en la mano de Dios, Dios lo usaba tremendamente. Pero cuando escucha esta amenaza de Jezabel, dice que este varón tiene miedo, huye al desierto. Y allí, en el desierto, Dios envía su palabra. Elías, ¿qué es lo que haces aquí? Y Elías dice: Señor, he sentido un vivo celo. A todos tus profetas han matado, Señor. Como muchos podemos decir: Señor, ya no sé qué hacer. Tus siervos, aquellos pastores, Señor, están aflojando, están cambiando tu palabra, están cambiando el evangelio, están cambiando tu doctrina, Señor. Algunos se están apartando, algunos, Señor, están
permitiendo que la liviandad entre, Señor. Y algunos, Señor, están cambiando su forma de culto. Señor, hasta acá llegué, me encuentro solo. Y hasta muchas veces recibo burla por seguir predicando tu palabra. Muchas veces, Señor, recibo, gloria a Dios, piedra que me tiran por seguir acá presente. Y es allí donde tal vez quieren quieren bajar los brazos. Y el reinado de Jezabel tal vez avanza y avanza y avanza. Y algunos siervos ya están aflojando y otros están doblando sus rodillas y otros se están sentando en la mesa de Jezabel y otros están comiendo de lo que sirve allí en la mesa de Jezabel. Y alguno, gloria a Dios, dice, bueno, Señor, hasta acá llegué, yo también capaz que tenga que aflojar un poquito, yo también capaz que tenga que permitir un poquito la liviandad, Señor. Así se encontraba Elías desanimado. Elías dice, Señor, quítame la vida porque yo no soy mejor que mis padres. Hasta acá llegué, Señor. Y es allí donde Dios le dice a Elías, come y bebe porque largo camino te espera. En esta noche el Señor te está hablando y tal vez estás allí atribulado, tal vez estás allí con ganas de dejar, con ganas de apartarte, con ganas de tirar todo por la ventana, porque muchos están muriendo, muchos se están apartando, muchos están permitiendo que la liviandad entre y tal vez no tiene fuerza, pero en esta noche come y bebe porque largo camino te espera. ¿Quién iba a pensar que aquel profeta que quería la muerte, Dios dice, no te voy a matar? No vas a pasar por sepultura, no vas a ver la muerte física, sino que te voy a levantar en carro de fuego, vas a estar en mi presencia. Qué tremendo, hermano. Fíjese los planes que Dios tiene con nosotros. Muchas veces pensamos que hasta acá llegué, Señor, me voy a morir, voy a abandonar, ya no voy a avanzar, mi familia, Señor, hasta acá llegó. Gloria a Dios. Y pensamos que todo se terminó. Como Elías quería morirse, pero el Señor dice, no vas a ver la muerte física. Lo que yo voy a hacer contigo va a servir de figura para que los cristianos que vengan más adelante puedan entender el arrebatamiento de la iglesia. Que así como no viste la muerte física, así la iglesia no va a ver muerte física el día de mi venida, sino que sus cuerpos van a ser transformados y van a recibir al Señor en el aire. Esa confianza tenemos, hermanos, que como Elías no vio esa muerte física, así la iglesia de la misma manera no va a ver esa muerte física, sino que cuando las trompetas suenen, aquella iglesia que esté sobre la tierra va a empezar a levantarse. Y en ese momento, gloria a Dios, aquel cuerpo, hermano, mortal, aquel cuerpo corruptible, va a empezar a transformarse y se va a convertir en un cuerpo incorruptible, que no muere jamás, sino que va a recibir al Señor en el aire. Esa figura que el Señor dejó para nosotros. Así como un día dice que Enoc caminó con Dios y desapareció. Imagínense, gloria a Dios, de que un amigo, como la Biblia lo describe, que Enoc fue llamado amigo de Dios. Un amigo pase por su casa y empiecen a caminar juntos. Y usted le diga, bueno, me tengo que ir a mi casa porque ya es tarde. Y ese amigo le dice, no te preocupes, venite a mi casa. Vení a mi casa. Así el Señor hizo con Enoc. Gloria a Dios. Enoc tal vez, bueno, Señor, muy lindo la caminata, pero me tengo que volver a casa. Y el Señor dice, Enoc, venite conmigo al reino de los cielos. Gloria a Dios, venite conmigo a la mansión que yo tengo preparada para ustedes. Gloria a Dios. Esa misma, gloria a Dios, experiencia va a tener la iglesia de Cristo, hermano. No va a pasar la muerte física, no va a haber la muerte física, sino que vamos a ser arrebatados. Pero ese es otro tema. Pero vemos acá un profeta desanimado, un profeta sin ganas de avanzar, un profeta, hermano, que estaba tirado por el suelo por la situación que le tocaba vivir. Pero el Señor lo anima al profeta Elías.
Gloria a Dios, va y unge a Eliseo como sucesor de él. Va y unge a Jehú, gloria a Dios, como rey. Hermano, tenía todavía un propósito Dios en la vida del profeta Elías. Y en esta noche Dios también tiene un propósito contigo, que estás pensando dejar, que estás pensando abandonar, que estás pensando que todo se terminó. Dios tiene un propósito contigo y Dios te va a fortalecer. No ha llegado el fin, no te vas a morir. Dios, hermano, te va a levantar, Dios te va a animar, Dios va a cumplir el propósito que Él tiene ya, gloria a Dios, pensado hacer contigo. ¿Y qué vamos a hablar del profeta Jeremías? Un varón que fue llamado de parte de Dios cuando era un niño que no sabía hablar la palabra de Dios, sin experiencia, sin palabras elocuentes. Hermanos, un niño que estaba indefenso allí, gloria a Dios. Pero Dios lo toma y le dice: Jeremías, no te preocupes, yo ya te escogí como profeta desde el vientre de tu madre. Yo ya te aparté, te santifiqué. Yo ya te tenía seleccionado, Jeremías, para que tú no te contamines con las cosas de este mundo. Yo ya te santifiqué en el vientre de tu madre. Ve y habla a mi pueblo ahora. Y Jeremías: Señor, no tengo palabra, no sé qué voy a hablar. Jeremías, no te preocupes, yo he puesto mi palabra en tu boca. Y Jeremías empieza a hablar. Y aquellas palabras fueron motivo suficiente para que Jeremías, hermano, sufra afrenta, sufra dolor, sufra persecución, se gane enemigos. Porque los mensajes que daba Jeremías es allí donde el pueblo estaba al acecho. Y levantaban pensamientos contra Jeremías para matarlo. Lo pusieron en la cárcel, en la mazmorra. Estaba allí Jeremías atribulado, angustiado. Jeremías capítulo 20, en el capítulo 19, él da un mensaje y dice que si el pueblo no se volvía a Dios, Jerusalén iba a ser destruida, iba a ser asolada. Y allí en el capítulo 20 menciona que Pasur, el sumo sacerdote, el sacerdote que estaba ministrando a Dios, que estaba ministrando las cosas santas, un varón que tenía que salir a favor de Jeremías, un varón que tenía que hablar como Jeremías, un varón que tenía que apoyar a Jeremías, dice que se baja, se acerca, gloria a Dios, lo abofetea a Jeremías, lo pone en el cepo. Hermano, imagínense Jeremías totalmente solo. El pueblo le despreciaba. El pueblo le deseaba la muerte. El pueblo le había puesto preso. Le daba pan. Y lo último que esperaba Jeremías era de que el sacerdote Pasur, una persona que entendía las leyes, la palabra de Dios, que tenía que salir a favor de Jeremías, que tenía que salir a favor de la justicia, se acerque y también la abofetee. Qué angustia, qué tristeza para Jeremías. Por eso Jeremías en el capítulo 20, versículo 6 en adelante, Jeremías dice: Señor, hasta acá llegué, Señor. Me encuentro angustiado, me encuentro atribulado, me encuentro sin fuerza. Señor, ya no voy a hablar más de ti. Ya no me voy a acordar más de ti, Señor. Porque desde el día que hablo tu palabra, sufro violencia. Quiero hacer las cosas bien, quiero hablar de tu palabra, pero todos me maltratan. Todos, Señor, están esperando que yo claudique, que yo, Señor, termine, que mi ministerio termine, Señor. Pero allí dentro de Jeremías, así como el ángel estuvo para fortalecer al mismo Jesús, así como Dios fortalece a Elías en aquel desierto donde se encontraba desanimado, allí estaba el fuego del Espíritu Santo y empezó a quemar sus huesos. Y esa decisión que tomó Jeremías de no avanzar, de no hablar, de no acordarse, quedó chiquitita al lado del fuego
que empezó a sentir dentro de su interior. Y él puede decir, hermanos, unos versículos más adelante, cuando experimenta esa fortaleza de parte de Dios, él puede decir: porque Jehová está conmigo como poderoso gigante. No voy a tener miedo a lo que el hombre me pueda hacer. Y todo aquello que se levanten contra mí tendrán perpetua confusión. Y Jeremías sigue con su ministerio, hablando la palabra del Señor. Hermanos, tal vez quiere dejar de hablar, tal vez quiere dejar de cantar, porque muchas veces tu mismo hermano tal vez te está haciendo la guerra, te está deseando que caigas, de que claudique, de que tu ministerio caiga, de que tu ministerio termine. Y te desaniman por acá y te desaniman por allá. Gloria a Dios. Y tú te encuentras en ese desánimo, te encuentras en esa tristeza. Pero en esta noche, hermanos, en esta noche, sube al monte, sube al monte, sube al monte y empieza a clamar a Dios. Empieza a buscar el aceite, empieza a buscar la presencia del Señor. Porque Dios te va a animar, porque Dios te va a fortalecer, porque Dios te va a llenar. Hace unos años atrás me encontraba en la misma situación o algo similar. Gloria a Dios. Así como Jeremías hablaba al pueblo y el pueblo se le daba vuelta, así como esperaba que Pasur lo apoye, lo anime, el mismo Pasur también se le revela y abofetea. He pasado varios días de angustia, de tristeza. Lo que me rodeaban decían de que había recibido ya un espíritu de error, de que había empezado a escuchar otras voces. Personas muy cercanas ya empezaron a decir: este va a caer como pajarito. Personas que se consideraban mi madre, personas, gloria a Dios, que estimaba, empezaron a decir de que no era guiado por el Espíritu de Dios. Y aquello fue una lanza que atravesó mi alma. Hermano, y en medio de aquella situación que estaba pasando, digo: Señor, lo que yo menos quiero hacer es subir a predicar si no soy guiado por tu Espíritu Santo. Lo que yo menos quiero hacer es subir detrás del púlpito, Señor, y no tener esa dirección de tu Espíritu Santo. Porque si no tengo esa dirección, llevaría a la perdición a tu pueblo, aconsejaría mal a tu pueblo, Señor. Hermano, y entró una angustia, una tristeza en mi corazón. Y me pongo en oración y ayuno por esta situación. Mientras seguía escuchando a mis espaldas todos esos comentarios de que había escuchado otras voces, de que ya había un espíritu de error. Y me pongo en oración y ayuno, clamando misericordia a Dios. Y estuve allí aproximadamente como una semana en la misma situación. Iba a las reuniones, al oculto, me sentaba allí en el banco de atrás y decía: Señor, no siento tu presencia, me siento solo, Señor. Siento, Señor, que tú no estás conmigo. Me siento abandonado, Señor. Y pasaban los días, hermano, y yo estaba con ese vacío, yo estaba con esa tristeza. Gloria a Dios. Y justamente también llega la noticia de aquí de Buenos Aires. Mi hermano que tuvo un accidente, que estaba en terapia. Y todo eso me cargó.
Todo eso me angustiaba en gran manera porque pensaba también en mi madre, qué es lo que había de acontecer con ella si pasa algo con mi hermano. Porque unos años atrás ya mi madre había perdido un hijo y estaba en angustia, estaba en tristeza y todos esos problemas se me acumularon. Todos esos problemas vinieron sobre mí. Y era tan grande el peso, la aflicción que yo sentía, que no tenía fuerza para nada. No veía la hora de llegar a las reuniones, tirarme de rodillas y llorar en la presencia del Señor, porque ciertamente estaba tan angustiado y me sentía tan solo porque ya se empezaron a alejar. Y me acuerdo, hermano, un día jueves por la noche, me voy a la reunión, llego y me tiro de rodillas, le digo: Señor, no siento tu presencia, me siento solo. Siento que tú te apartaste, que tú te alejaste de mí, Señor. Y estaba orando y solamente esas palabras salían de mi boca y lloraba delante de la presencia de Dios. Me levanto de la oración, tomo mi asiento allí en el banco de atrás y mi pensamiento seguía en esas palabras que le decía al Señor, que no lo sentía, que me sentía solo, que sentía que Él me había dejado, me había abandonado. Y estaba allí con esas palabras en mi cabeza y de repente veo que una hermana se levanta a dar su agradecimiento y esta hermana dice: yo voy a leer una palabra. Esa palabra Dios me la dio en esta noche y yo la quiero compartir. Hermano, y cuando la hermana empieza a leer la palabra de Dios decía: Sión dijo, Jehová me dejó, Jehová me abandonó. Pero dile: así ha dicho Jehová, ¿se olvidará la mujer cuando diere a luz? Aunque la mujer se olvidare, yo no me olvidaré de ti, porque yo te tengo esculpido en mis manos. Hermano, y yo en el banco de atrás pensando de que Dios me había dejado, de que Dios me había abandonado. Y Dios, unos metros más adelante, a través de esa hermana, me estaba diciendo: yo no te dejé, yo no te abandoné, yo te tengo acá en mis manos. En ese momento la presencia de Dios cae en mi vida y se fue toda carga, se fue toda soledad, se fue toda angustia. Y ese corazón vacío se llenó de la presencia de Dios. Por eso cuando Dios habla, hermano, queda algo tan marcado, uno hasta muchas veces se puede olvidar qué es lo que se predicó en el culto anterior, qué es lo que se habló el mes pasado. Pero cuando recibís una respuesta directa de Dios, no te vas a olvidar, sino que vas a recibir esa fuerza que viene de lo alto. Por eso en esta noche, gloria a Dios, sube al monte, cuéntale a Dios cómo te sientes. Dile: Señor, me siento vacío, me siento solo, siento que estos problemas me están ahogando, que ya no sé si tiene solución, Señor. Como dijo Elías: Señor, quítame la vida porque ya no doy más. Pero allí estaba la presencia gloriosa del Espíritu Santo que animaba, que levantaba a Elías. Allí estaba aquel fuego que levantó a Jeremías. Allí estaba aquel ángel, hermano, que fortaleció a nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor pudo levantarse y pudo terminar, gloria a Dios, el propósito con el que fue enviado aquí en la tierra. Él mismo dijo cuando le estaban prendiendo, él mismo dijo: acá
¿Acaso ustedes piensan que yo no puedo orar a mi Padre y Él me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo se cumpliría la palabra si yo hago tal cosa? Yo debo de dar mi vida para salvarlo. Yo debo de dar mi vida para derramar mi sangre, para limpiar al mundo de pecado, para que el mundo pueda recibir esa oportunidad hacia la salvación por parte mía. Por esto en esta noche, gloria a Dios, hermano, en esta noche reciba esa fortaleza, reciba, gloria a Dios, esa virtud que viene de lo alto. Y usted no se va a olvidar muchas cosas, pero lo que Dios le va a hablar, hermano, en esta noche, o lo que está sintiendo en esta noche, usted no se va a olvidar. Va a ser de testimonio de que Dios le habló, de que Dios le fortaleció, de que Dios hizo una obra gloriosa en su vida. Allí, gloria a Dios, nuestro hermano Felipe ora, clama a Dios. Amén. Oramos en esta hora delante de la presencia del Señor. Padre Dios Santo, bueno de amor y de misericordia, en esta hora delante de su presencia nos hemos encontrado, Señor. Tu palabra ha hablado, Señor, claramente a cada una de nuestras vidas, nuestros corazones, Señor. Creemos que ella no vuelve vacía, Señor amado. En esta hora tú estás hablando a nuestras vidas, tú conoces cada uno de los corazones allí del otro lado, Señor amado. Quizás se encuentran atravesando problemas, dificultades. Quizás se encuentran sin fuerza, Señor. Y aquí tu palabra dice que tú das esfuerzo al cansado, multiplica la fuerza a aquel que no tiene ninguna. Señor, quizás algunos se encuentran desanimados, Señor amado. Tu palabra dice que tú eres quien das ánimo, Señor amado. Tú eres quien da fortaleza, Señor amado, que tú eres nuestra ayuda, nuestro socorro, nuestro pronto auxilio en medio de las tribulaciones. Tú eres nuestra fortaleza, Señor, como aquellos ángeles que vinieron a servirle a Jesús. Señor, también tiene tus ángeles para venir a fortalecer a tu iglesia. Tu Espíritu Santo que quedó como consolador divino, Señor, para que esté con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. En esta hora te pedimos que tu Espíritu Santo sea, Señor amado, descendiendo en cada una de las vidas, en cada uno de los hogares que están allí del otro lado, Señor, que se encuentran con poca fuerza, que se encuentra desanimado, que se encuentra en la última situación, Señor, que se encuentran allí, Señor amado, queriendo tirar la toalla, queriendo bajar los brazos, pero tú tienes poder para fortalecerlo en esta noche. Poder tienes tú, Señor amado, para renovar la fuerza. Poder tienes tú en esta noche, Señor, para llenar con tu Espíritu Santo, para levantar al caído, Señor, para dar nueva fuerza. Poder hay en ti, Señor amado, para renovar, para restaurar, Señor amado, para animar, como lo hiciste allí con el profeta Jeremías, Señor amado, con ese fuego metido en los huesos, Señor amado. También tú tienes poder para llegar a cada uno de los hogares en esta hora. No importa la situación, no importa la distancia, no importa el problema, no importa la condición que cada uno se encuentre, Señor amado. Solamente resta que podamos clamar a ti, Señor de la gloria, y tú extenderás tu mano para levantar al caído, porque tu mano todavía no se ha cortado ni tu oído se ha grabado para salvar, Señor amado. En esta hora bendice a tu pueblo, bendice a mis hermanos allí del otro lado que se encuentran, Señor, necesitando esta palabra de aliento. Fortalece, Dios amado. Creemos por fe que tu Espíritu Santo levanta en esta noche, que tu Espíritu Santo renueva en esta noche, que tu Espíritu Santo consuela en esta noche los corazones, Señor, que tu Espíritu Santo conforta las vidas en esta noche, Señor amado, y te lo pedimos en el nombre poderoso y bendito de Cristo Jesús de Nazaret. Amén y amén. Levanta tu mirada ahora, no estés triste, porque abandonas todo así y dices, Dios me olvidó, y nunca olvida a quien llamó. Ahora está contigo.